Saddam Hussein fue un megalómano narcisista. Ultrajó nuestro país, violó a nuestro pueblo y a mi propia familia. Nunca antes había presenciado la maldad en estado puro. Estábamos él y yo. Le miré al cuello y debo admitir que tuve la tentación. Aquel hombre era un asesino a sangre fría. Nunca he conocido a nadie como Saddam Hussein. Era totalmente implacable. Contaba con un largo historial de una brutalidad extrema contra su propio pueblo. Cualquiera que mostrara el más mínimo indicio de disidencia, ya fuera suní, chií, budista o cristiano, lo asesinaba sin piedad. Cuando pienso en Saddam Hussein, me vienen a la mente una serie de atrocidades. En el inicio de la guerra de Irán e Irak, fallecieron 500.000 de mártires. Probablemente Saddam haya sido el único gobernante que haya utilizado armas químicas contra su propio pueblo. Invadió Kuwait y se perdieron cientos de miles de vidas. Después de aquello, Irak fue sometido a la sanción más brutal de la comunidad internacional. Entonces hubo un levantamiento popular. Saddam enterró a más de 750.000 de personas en fosas comunes. Y después de aquello, Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. En 2003 decidimos enfrentarnos al mundo entero. Saddam nunca mostró un atisbo de remordimiento o arrepentimiento. No se disculpó por un solo delito. Cuando Saddam llegó al poder, fue en el año 1979. Decidió convocar al Parlamento iraquí y se grabaron unas imágenes muy famosas. Yo estaba viendo las noticias con mi madre en la cocina, en una televisión en blanco y negro. Recuerdo a mi madre tensa y pegada a la pantalla. Yo era una niña por aquel entonces, tenía solo 10 años. Entonces Saddam empezó a llamar a los miembros del Parlamento por su nombre. Se levantaron y los fueron expulsando de la sala. Aquellos hombres opinaban diferente a Saddam y fueron ejecutados inmediatamente. Fue una de sus primeras demostraciones de poder y fuerza. Uno de aquellos hombres era el mejor amigo de mi padre. Y cuando se acabaron aquellas imágenes, mi madre me miró y me dijo: Zainab, nunca más volverás a ver a Basma. Mi amiga Basma no fue a clase al siguiente día, ni en los siguientes 2 meses. Solo vino un par de días a la escuela y todos los profesores le tenían mucho miedo. Nunca más volvió a aparecer por el colegio y, de hecho, nunca más he vuelto a saber de ella. Me licencié en la Universidad de Medicina de Bagdad en 1972. Estaba trabajando en el Hospital Karama de Bagdad. Estaba en la cúspide de mis acciones políticas.
Me manifestaba a favor de los derechos humanos y sociales e intentaba que la gente se expresara. A finales de 1978 me arrestaron. Me torturaron física, mental y psicológicamente. Fue casi un asesinato. Me torturaron con descargas eléctricas en las áreas más sensibles de mis genitales. La experiencia es inimaginable. Me colgaron de un ventilador boca abajo. Empecé a dar vueltas y me fueron golpeando. Me bajó la presión arterial y perdí el conocimiento. Vi a Saddam Hussein a través de la mirada de mis torturadores. Nunca pensé, voy a salir de esta vivo. Era mejor morir a confesar. Conocía a unos 1000 activistas en Bagdad. Sus nombres, direcciones y números de teléfono. Estaba listo para morir. Pero gracias a Dios, los riñones entraron en colapso y sufrí una insuficiencia renal aguda. No podía tragar agua, estaba muy hinchado. Estaba a punto de explotar. Pensaron que iba a morir y dejaron que me fuera a casa. Tuve la gran suerte de sobrevivir. Mi mujer trabajaba en el British Council y le dijo al máximo dirigente que me habían liberado y que quería acabar mis estudios universitarios. Estaba fuera de Irak. Incluso cuando estaba en Londres y cada día iba a hospitales a trabajar, lo seguía teniendo en mente. No podía deshacerme de aquella imagen de Saddam Hussein torturando, intimidando, persiguiendo y matando a mi pueblo. Fui consciente de la magnitud de sus delitos cuando llegué a Norteamérica. Entonces fue cuando se me abrieron los ojos y pensé, Dios mío. Crecí en Bagdad, en una familia de clase media. Mi padre era piloto y mi madre profesora. Tenían una educación occidental, bailaban música occidental. Era un viernes por la tarde. Estábamos todos en casa y de repente mi calle se llenó de Mercedes y soldados. Y entonces Saddam Hussein entró en mi casa. Y me conocía porque dijo, esta es Zainab. Yo era una niña y pensaba, ¿cómo es que me conoce? Si es el presidente. No sabía que mis padres conocieran a Saddam. Todo empezó a principios de los 70. Un grupo de amigos habían alquilado un barco en el río Tigris y estaban disfrutando de un picnic en una de las islas. Estaban bajando del barco cuando de repente vieron a un hombre vestido con un traje blanco que les estaba esperando. ¿Quién era aquella persona? Era muy raro. Iba vestido de blanco y entonces alguien dijo en voz baja, «Es Saddam Hussein». Empezó a hablar con cada una de las parejas prestándoles la máxima atención. Cuando volvieron de la excursión estaba claro que aquel hombre quería ser su amigo. Hizo aquella amistad pública y a partir de entonces fue cuando los vecinos empezaron a tenernos miedo. Aquello fue el inicio de una relación de la que fue muy complicado salir. Tenía sus amigos militares, sus amigos políticos y nosotros éramos sus amigos sociales. Éramos como los bufones de su palacio. Nosotros lo introdujimos en aquella nueva forma social de convivencia. Cuando él tenía un visitante extranjero, nosotros íbamos a hablar en inglés con él. Mi padre era piloto comercial en 1982. Nuestro teléfono de casa estaba pinchado. Fuimos excluidos de la ciudad. Cada fin de semana debía ser la familia Fiz que entretenía al Amu. Amu es tío en árabe.
Teníamos una especie de normas implícitas. Madre solía decir, si amo ríe, ríete siempre con él. Si llora, llora con él. Se reía de una forma muy particular. Era algo así como... A principios de los 80 se creó un culto a una persona en sí. Él era el padre, el hermano, el tío, lo era todo para el país. Era el líder del país. Para intentar entender bien la personalidad de Saddam Hussein y qué fue lo que lo motivó, fue lo siguiente. Quería ser el nuevo Saladino, un conquistador árabe que desfilaba de forma triunfadora por las calles de Jerusalén. Aquel era su sueño. Formaba parte de la historia que nos enseñaban en el colegio. Saladino y la batalla contra los persas, todo aquello nos lo enseñaban como si fuera el presente. El pasado y el presente era un único ente y Saddam era él ahora, desde Saladino a Saddam. Se parecía a Mussolini, Hitler o Stalin. Era un dictador totalitario. Quería darle la vuelta a la historia e interpretarla a su manera. Hay una cita muy interesante en el libro de George Orwell, 1984, que dice lo siguiente: quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controlará el futuro. Saddam pertenece a una categoría especial de dictador. Es el padrino de una familia de dictadores. En 1972, yo tenía 27 años. Era un jovencito recién salido de Fleet Street. Estábamos en el hotel más espléndido de Bagdad. Unos señores se me acercaron y me hablaron en árabe. El primer ministro desea invitar al equipo de prensa de Su Majestad a tomarse una copa tras la comida. Solo había 3 personas de la prensa británica: uno de la radio, un comentarista y yo. Aquella fue la primera vez que vi a Saddam Hussein. No sabían nada de él. Yo estaba confundido porque la gente temblaba de miedo ante su presencia, pero nos estaba trayendo las copas. Hablaba de estadísticas, economía y política. Y nos dijo: ¿has visto la película de El Padrino? Mi padre me ha hecho una oferta que no puedo rechazar. Le encantaba aquella frase. Pero hablaba de la fortaleza de aquel personaje y cómo la historia le hizo asumir responsabilidades. Era el guión de su vida. Saddam era el padrino y actuaba como él. Incluso cuando se hizo presidente, liquidaba a sus enemigos como en la película. Cuando estaba en las reuniones con el resto de líderes, actuaba como el padrino. Todos los valores que apreciamos en Occidente no significaban nada para alguien que podía ver el mundo a través de los ojos de aquel padrino. Nunca había conocido a alguien que expresara tanto el sentido de ser un superviviente. Si investigas su pasado o su biografía, verás que era un campesino de las afueras de Tikrit. Vivió guerras políticas, se escapó de Irak, se fue a Siria, Egipto y estuvo encarcelado. Había desarrollado aquella mentalidad de: si sobrevivo, gano. Saddam Hussein llegó al poder en 1979, casi al mismo tiempo que Ayatollah Khomeini lo hizo en Irán. Al principio de los 80, Saddam Hussein invadió Irán justificando que era parte histórica de Irak.
Pero aquella invasión fue para quedarse con los campos de petróleo. Se consideraba un dictador brutal, así que la administración de Reagan tomó una decisión. Dan Rumsfeld era el emisario secreto que intentaría negociar con Saddam Hussein para que le allanara el camino en la guerra contra Irán. El trato era que Estados Unidos le daba créditos agrícolas a Saddam Hussein y luego podía intercambiarlos por dinero para comprar armas para su larga y terrible guerra contra Irán, que duró 8 años y en la que miles de personas perdieron la vida. No se podía estar en presencia de Saddam Hussein y que no hubiera una cámara grabando. Hay imágenes de lo que hizo a su propio pueblo. Aquel hombre gaseó a los kurdos. Fue un genocidio contra los kurdos. The people, the families we found lying all around had not been injured. They'd been poisoned by chemical bombs and shells containing cyanide, mustard and other nerve gases. Formé parte de la existencia de aquel hombre mientras cometía actos horrorosos y siguieron sucediendo más tarde, simplemente nadie habla de ello. Saddam pensaba que todo lo que había en Irak le pertenecía y eso incluía a las mujeres. Utilizó el sexo como un divide y vencerás. Proporcionaba prostitutas a los hombres y él se acostaba con sus esposas. Violó a muchísimas mujeres. Tardé años en comprender el pánico de mi madre al verme crecer, porque me estaba convirtiendo en una mujer. Un día mi madre lo pilló infraganti. Estaba tras una puerta. Me estaba mirando. Entonces ella se acercó. Él la miró y le dijo: «Tu hija es una mujer preciosa». Aquellos pequeños incidentes irritaban mucho a mi madre. Hala, la hija pequeña de Saddam, tiene casi la misma edad que mi hermano pequeño. Un día estaban en mi casa y de repente los guardaespaldas de la niña cogieron a mi hermano, lo balancearon y lo tiraron al barro. Mi hermano no se estaba divirtiendo y no quería jugar a ese juego. Recuerdo que ella se estaba riendo y decía: «¡Otra vez!». Y los guardias le cogían de un brazo y una pierna y lo volvían a tirar. Y ella les decía: «¡Otra vez!». Todos nos quedamos petrificados ante tal escena. Al niño no le gustaba aquel juego y ella se estaba divirtiendo. Se reía y repetía: «¡Otra vez! ¡Otra vez!». Los guardaespaldas cumplían las órdenes de la niña. Hasta que mi hermano consiguió separarse de los guardaespaldas y empezó a gritar. Todavía lloro al recordar aquello y fue una tontería comparado con lo que sufrieron el resto de iraquíes. Pero aquel miedo al ver una injusticia, ya fuera una grande o una pequeña, ya fuera la ejecución del mejor amigo de mi padre o que tiraran a mi hermano al barro, te hacía permanecer en silencio. Porque el miedo ya no estaba relacionado contigo, sino que se convertía en las consecuencias de lo que le pasaba a todo el mundo de tu alrededor si te atrevías a expresar tu opinión. Mi madre intentó suicidarse muchas veces, muchísimas veces, y no dejaba de llorar. Yo era una adolescente por aquel entonces y ella me decía: «Veo las rejas de la prisión, las puedo ver, aunque no puedo probar que existan». La noche anterior a la guerra de Kuwait vino a visitarnos a casa. Nos dijo que había tenido un sueño en el que él rezaba y todas las naciones musulmanas rezaban con él. Kuwait City tonight is a damaged city under heavy occupation. Thousands of Kuwaitis have fled across the desert to other countries. Era agosto de 1990. Estaba de vacaciones con mi mujer y algunos amigos de Francia. Cuando nos enteramos de que Saddam Hussein había invadido Kuwait, nos olvidamos de las vacaciones y nos fuimos a dar la noticia en el telediario de la CBS a Jordania. Crisis in the Persian Gulf
is escalating rapidly and dramatically tonight. Estaba totalmente convencido de que los Estados Unidos y el presidente H.W. Bush no permitirían que avanzara la guerra, pero Saddam seguro que no se echaría atrás. Pensé que aquello desencadenaría una guerra con Estados Unidos. Iraq's President Saddam Hussein said today that Iraq would not be giving up control of Kuwait. El primer objetivo era entrevistar a Saddam Hussein. Y Fuad Ajami, un experto sobre aquella región, me dijo: es admirable que quieras hacerlo, pero créeme, no pasará. No dejará que le entrevistes. Pensábamos que si al menos estábamos cerca físicamente, ganaríamos algo. Fuimos insistentes. Seguimos tocando puertas para tomar muchos tés. Creo que tomé más tés en aquellas 3 semanas que en todo el resto de mi vida. Estábamos en el Hotel Rashid. Yo tenía la gripe y me fui pronto a dormir. A medianoche, alguien tocó a mi puerta. 2 hombres uniformados con armas automáticas me dijeron: debería acompañarnos. Lo siguiente que recuerdo es entrar por las puertas del Palacio de Bagdad y el intérprete de Saddam Hussein decirme: usted está aquí para entrevistar a nuestro presidente. Y yo: ¿cómo? Y él: sí, está todo listo. Y yo le dije: ¿cuándo? Y él: aquí y ahora. Entonces me escoltaron hasta una sala diminuta y Saddam Hussein estaba allí, de pie. Durante una milésima de segundo pensé: ¿quién sabe? Quizá deba morir así. Señor presidente, gracias por concederme esta entrevista. Estar solo en el Palacio de Bagdad, entrevistando a Saddam Hussein sobre la guerra que estaba sucediendo, no era algo que te sucediera todos los días. Entonces recobré la conciencia. Esto es real. Éramos 2 personas de 2 mundos diferentes mirándonos fijamente. Creo que me mantuvo la mirada todo el rato. Mr. President, you invaded a weak neighbor. El Kuwait juz'u min al-Iraq. No creía que Estados Unidos intervinieran militarmente. Solía decir: los americanos no soportáis la sangre. Y yo pensé: este hombre no sabe lo que dice. What are the chances, Mr. President, that you underestimate the power of the United States military? أمريكا معتمدة على سلاح الطيران. سلاح الطيران لم يحسم معركة في كل تاريخ الحروب. Cuando acabé la entrevista, tenía una exclusiva mundial, una exclusiva única. Y lo primero que me vino a la cabeza fue: sal de aquí pitando y que todo salga a la luz. Pero su intérprete dijo al instante: el presidente quiere enseñarle el palacio. Tuve que aceptar, no tenía otra opción. Entonces Saddam Hussein me llevó al piso superior, me enseñó todos los objetos lujosos del Palacio de Bagdad, y yo mientras pensando: tengo que salir de aquí, tengo que publicar toda esta entrevista. El intérprete insistía en que le diera la mano a Saddam Hussein, y yo lo último que quería era aparecer en los periódicos estadounidenses dándole la mano al dictador. Visto desde la distancia, incluso fue un momento cómico, pero en aquel momento no me hacía ninguna gracia. Saddam Hussein fue probablemente lo mejor que me ha pasado nunca. Hizo que me ascendieran. Estaba en la base de las fuerzas Shaw cuando Saddam Hussein invadió Kuwait. Hacía tiempo que se planeaba, pero el general Zbarkov se anticipó exactamente a lo que Saddam Hussein hizo más tarde. Teníamos todas las listas de objetivos, toda la información. Sabíamos qué hacer en caso de ataque. Si no hubiéramos controlado todo aquello, Saddam habría controlado una parte significativa del petróleo a nivel mundial. The Security Council is ready to proceed to the vote. Passed a resolution saying countries could use all necessary means if Iraq didn't get out of Kuwait. The war with Iraq has apparently started. Code name Operation Desert Storm. 5 months ago, Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight, the battle has been joined. We will not fail.
Yo tenía la mayor armada en términos de capacidad. Teníamos controlado cada centímetro aéreo. Contábamos con una fuerza aérea de cientos de aviones con el fin de llevar a cabo aquel asalto aéreo en 24 horas. En los primeros momentos de la guerra yo estaba en el centro de mando y lo observaba todo. Al ver el plano aéreo sentía cierta sensación de pavor, porque sabía que iba a morir mucha gente e íbamos a ser responsables de aquello. Incluso mis propios hombres iban a morir. Me sentía confiado, pero a la vez tenía cierta incertidumbre por el caos de la guerra, en el que todo puede cambiar en un segundo. Era importante que todo comandante entrara en la mente del líder enemigo, y eso era lo que hicimos con Saddam Hussein. Mi trabajo era detectar sus defectos y usarlos en contra suya. Saddam Hussein era un megalómano narcisista, y como consecuencia se rodeó de hombres serviciales. Eso es una debilidad. Sus estrategias militares, operacionales y tácticas eran débiles. Nosotros impulsábamos a los soldados a tomar sus propias decisiones. Incluso el controlador de tierra le podía decir al piloto cómo disparar su misil. Utilicé aquella táctica y supuso una gran ventaja. Las primeras bombas cayeron sobre los centros de comunicación, los centros de operaciones del sector del sistema de defensa aérea. El piloto iraquí despegó por la noche intentando ponerse en contacto con su controlador. Nadie le contestó. Entonces, ¿qué podía hacer? No le habían entrenado para luchar, no le habían entrenado para pensar, así que lo siguiente que hizo fue coger un misil. Estábamos viendo la televisión mientras estábamos en guerra, y en la base del Hotel Al-Rasid había un centro de comunicaciones inmenso. Decidimos no bombardearlo porque sabíamos que toda la prensa occidental estaba alojada allí. Siempre me daba rabia ver cómo Peter Arnett hablaba mal de los norteamericanos cuando su vida estaba en mis manos. Sí. A veces me tocaba la moral. Nunca había estado en un contexto así. Aquellas llamas y ruidos fueron captados por nuestro micrófono. Entonces el centro de telecomunicaciones también estalló. Explotó. Todo estaba en llamas. Había mucho ruido y entraban olas de calor a través de una ventana abierta. Atlanta me decía, sigue hablando, el mundo entero está pendiente de este momento, sigue. Quería correr el riesgo porque pensaba que desvelar la verdad de lo que estaba pasando era realmente importante. Todos los enviados especiales de la CNN se habían ido, pero yo me quedé. CNN's Peter Arnett, as we've indicated, one of just a handful of Western correspondents remaining in Baghdad. No estábamos seguros de si los iraquíes finalmente se enfadarían, lo arrestarían o lo matarían. El jefe escolta, Sadun Janabi, tocó a mi puerta a la mañana siguiente y me dijo, te espera una gran entrevista. Los agentes de seguridad me llevaron a la entrada del hotel y allí había un BMW antiguo y de color negro. Se abrió la puerta, me empujaron al asiento trasero y arrancamos. Se estaba haciendo de noche, pero fuimos a una calle en la que había casas que parecían de clase media. Entré en una de ellas. Se abrió la puerta y de repente apareció Saddam y me dijo, ¿por qué has permanecido aquí? Y yo le dije, así me gano la vida, cubro noticias de guerra. Y él me dijo, bueno, espero que sobrevivas a esta. Era el hombre al que todo el mundo veía como el enemigo. ¿Por qué se había tomado la molestia de concederme una entrevista? ¿Qué se le pasaba por la cabeza? I asked if he had any doubts about winning the war. He responded quickly and confidently, not even one in a million. La entrevista con Saddam fue única en la historia del mundo moderno. Fue algo inaudito que quisiera sentarse con un periodista del país que le estaba atacando y hablar abiertamente
y que me dejara ver con franqueza lo que pasaba en su país y lo que le pasaba por la mente. Saddam pensaba que podía con nosotros. Bueno, pues estaba equivocado. La tormenta del desierto cambió el conflicto armado. De repente podíamos probar que el poder aéreo cumplía sus objetivos. Nuestros ataques aéreos al ejército y a los dirigentes iraquíes provocaron que Saddam estuviera dispuesto a retirarse de Kuwait antes de que la guerra terrestre diera comienzo. 2 días antes de que dejáramos de luchar, nos informaron de la localización de Saddam Hussein. Podríamos haber lanzado una bomba en aquella región, pero era una zona residencial y era posible que muchos civiles murieran. Habíamos ganado la batalla y nuestro trabajo no era destruir Irak, sino expulsar a los iraquíes de Kuwait. Estaba en un avión volviendo de Estocolmo a Nueva York. Cuando sobrevolábamos Groenlandia, el piloto nos dijo que teníamos que volver a Estocolmo porque había sucedido algo en Nueva York y no podíamos aterrizar. Pasó mucho tiempo hasta que supimos qué había pasado realmente. Era como si los grandiosos Estados Unidos se sintieran heridos y humillados por el ataque contra el World Trade Center y tuvieran que devolver el ataque. Contraatacaron y destruyeron el régimen talibán, pero no fue suficiente. Tenían que ir más allá. Creo que Estados Unidos se centró mucho en buscar a Saddam y controlar el desafío de las armas de destrucción masiva. Saddam se escondió y no permitió que fueran a verlo inspectores en los 90. ¿Por qué Saddam no permitió que fueran inspectores? We have amassed much intelligence indicating that Iraq is continuing to make these weapons. Así que pensábamos, bueno, debe de haber alguna razón para ello. Seguramente están escondiendo algo. Listo. Listo. En agosto de 2002, llevamos a cabo 700 inspecciones en Irak, en unos 500 sitios diferentes. No encontramos armas de destrucción masiva, pero el Consejo de Seguridad siguió vigente. Seguimos informando a los Estados miembros. It will still take some time to verify sites and items, analyze documents, interview relevant persons, and draw conclusions. It will not take years, nor weeks, but months. En marzo de 2003, los dirigentes de Estados Unidos deberían haber sido conscientes de que las pruebas parecían no llegar y al mismo tiempo llegaba la estación cálida. Así que creo que tenían una fecha límite. O invadían a mediados de marzo o no hacían nada. My fellow citizens, events in Iraq have now reached the final days of decision. Before it is too late to act, this danger will be removed. Thousands of American ground forces charged into Iraq as heavily armed Apache attack helicopters give them cover. This makes Afghanistan seem almost like a tea party. The amount of firing is just extraordinary. De ningún modo apoyé la guerra del Golfo. Y sobre todo porque vi que la única manera de que aquel ataque pudiera controlarse era que los iraquíes se defendieran. Ya que los estadounidenses lo iban a hacer, o cualquiera y cualquier extranjero lo haría por los iraquíes, entonces no había propiedad de la propia población. No existía el cambio que teníamos que hacer nosotros mismos. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Pero hubo guerra.
Y yo me fui justo después de la misma. Luego abrí la Oficina Internacional de las Mujeres para las mujeres en Irak. Estuve entrenando a un grupo de mujeres iraquíes en gestión de equipos. Estábamos en Jordania tomando un café cuando alguien dijo: «Han arrestado a Saddam». Ladies and gentlemen, we got him. Todo el mundo estaba pletórico de alegría. Fue un momento de felicidad inmensa. Y debo admitir que me fui a una zona un poco alejada de la sala. Me escondí un poco y se me cayeron las lágrimas. Eran sentimientos reales. Porque, primero, no quería ser como él. Él disfrutó asesinando y torturando a personas. No quería ser alguien que disfrutara humillando a otros o haciéndolos miserables. Aunque lo hubieran capturado, no podía permitirme estar alegre. Pero había una parte de mí que lo quería. Esa parte que me recordaba que había sido el tío Saddam. Necesité tiempo para darme cuenta de aquello, aunque me horrorizara. Comimos con él, bailamos con él y nos reímos con él. Y yo le gustaba mucho. Me dejó hacer muchas cosas. A veces yo me saltaba las normas y él me decía: «Bueno, Zainab, no pasa nada». Cuando le tocaba el piano le gustaba. Pero mi yo político me recuerda que fue un dictador que ultrajó nuestro país, violó a nuestro pueblo y a mi propia familia. And now the former dictator of Iraq will face the justice he denied to millions. Volví a Bagdad en 2003 y empecé una nueva vida. Era consejero de Seguridad Nacional. Fuimos a ver a Saddam Hussein a su celda inmediatamente después de que los americanos lo arrestaran. Me senté frente a él, a 1 metro de distancia, y le dije: «Saddam Hussein». Levantó la cabeza y me miró. Y continué: «Que Dios te maldiga. ¿Qué le has hecho a mi pueblo?». Mis compañeros se habían ido y yo era el único que quedaba. Solo estábamos él y yo en aquella sala. Le miré al cuello. Soy médico. Solo necesitaba 2 minutos y medio para llegarle a la carótida. Debo admitir que tuve la tentación. Asistí a todas las sesiones de su juicio. Fue una cura psicológica para mí y para el resto de iraquíes poder ver al hombre que había torturado, perseguido y asesinado a miles de personas, encerrado en una celda durante 2 años. Él pensaba que era todo teatro. Estaba obsesionado con el legado que dejaba atrás. Historic day in Iraq. The country's former president Saddam Hussein convicted for crimes against humanity. قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب قتل عمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا رابعا. George W. le preguntó al primer ministro Maliki: ¿qué vais a hacer con ese hombre? Y el primer ministro le contestó: vamos a ejecutarlo. Y George W. hizo esto. Aquello fue una gran luz verde. Estábamos muy contentos. Me encargué de llevar a cabo la ejecución. Estoy en contra de la pena de muerte, pero hay algunas excepciones.
Aquel hombre había usado armas químicas contra su propio pueblo. Lo llevé a otra habitación donde estaba la sala de justicia y la soga ya estaba colgada. Miró la soga y luego me miró a mí. Estuvo un largo minuto mirándome fijamente. Y yo hice lo mismo. No pestañeé. Ni siquiera dijo, perdóname, Dios. Sabía que iba a morir. La palanca bajó y murió al instante. Saddam Hussein is dead. No hay duda alguna de que Saddam Hussein se quería a sí mismo. Pensaba que no había nadie más inteligente, fuerte y valiente que él. Y por supuesto al final se había equivocado. Incluso me dio pena, pero me habría encantado matarlo. Si piensas en el autoritarismo, el totalitarismo o la brutalidad desmesurada, solo puedes relacionarlos con Saddam Hussein. No pasará desapercibido a la historia. Saddam Hussein fue ejecutado y a la tiranía le siguió la anarquía. Dudo que muchos iraquíes lo vieran como un beneficio. La ironía de todas las ironías fue que cuando fue ejecutado, su imagen cambió de villano a héroe. Cuando le digo a la gente de Oriente Medio o de cualquier país, Pakistán, Afganistán, Bangladesh, cualquier país de Medio Oriente que lo conocía, me dicen, que Dios tenga piedad de su alma. Y la historia de que aquel hombre aterrorizó a un país y a su pueblo, destruyó 2 países y nos puso en guerra con otros 2, ha desaparecido. Se ha convertido en el héroe que luchó contra Norteamérica. Se convirtió en la figura mitológica que quería. Sigue vivo a través de ISIS. 129 people are dead. ISIS carried out the assaults. Y a través del terrorismo. Todavía sigue vivo a través de las ideas y organizaciones mediante las cuales quería implantar el miedo en el alma de la humanidad. No quiero olvidar a Saddam Hussein. No quiero que mi pueblo se olvide de Saddam Hussein. Podemos perdonar, pero nunca deberíamos olvidar. Esa soga está en mi sala de recepción, alrededor del cuello de la estatua de Saddam Hussein. Veo esa estatua con esa soga cada día. Creo que es un buen recordatorio para mí y para todos aquellos que tienen cargos en el gobierno iraquí, en el Parlamento. Cualquiera que siga los pasos de Saddam Hussein tendrá un destino semejante al del dictador. Desde el derrocamiento de Saddam Hussein, se nos abrió un camino por recorrer. El de la libertad de pensamiento, de palabra, de expresión, de ideología y religiosa. Ahora sentimos que pertenecemos a Irak. Tenemos una identidad y se llama Irak.